Hola Gabriel, bueno, acá vamos a continuar con el proyecto, ya toca el episodio 13. En realidad el episodio 13 es una continuación de la vida anterior de Daksha. En el episodio 12 se vio cómo Daksha tenía cabeza de cabra porque estaba pegado, como se dice, a las actividades fruitivas, y en su siguiente vida vuelve a nacer, ¿ya? Vuelve a nacer en la dinastía de Dhruva, llega a ser uno de los descendientes de Dhruva, del rey Dhruva. Pero vamos a ver que de nuevo Daksha comete el mismo error. Por esa razón a este episodio lo llamé Reincidente. ¿Ya? Más o menos le puse este nombre. Entonces, para este episodio primero, acá yo hago esa aclaración de que esta es la narración de su segunda vida. Y tuvo el mismo nombre. En su siguiente vida llegó a tener el mismo nombre. Y también llegó a tener la misma ocupación. Eso quiere decir que las personas muchas veces están haciendo las mismas cosas en varias vidas. Y a veces posiblemente llegan a cometer los mismos errores también. ¿Ya? Entonces este es un preludio, una pequeña introducción. Y luego comenzamos ya con la historia de la segunda vida. Primero comienza a decir de que Taksha hizo todos los esfuerzos para poblar el mundo, pero como no lograba, entonces se dedicó a hacer austeridades. Este párrafo debe comenzar con una meditación en Om. Creo que tú tienes una canción que dice Om, porque vamos a hacer ver de que Daksha está meditando. Entonces tú debes dejar acá unos 5 segundos, meditación en Om, y comienza la narración, después de muchas penitencias, ¿no? Entonces Daksha aquí comienza a ofrecer una larga lista de oraciones. Lógicamente, debido a que es tan extenso esa lista de oraciones, creo que se llama Hansa Rupa, algo así se llama. Es una gran lista de oraciones, pero nosotros vamos a mencionar solamente las últimas palabras, que terminan con las siguientes palabras. Y estas son las últimas palabras que dice. Es posible que pensar en ti considerando personal, impersonal o imaginario, pero mi deseo al orar es que tu señoría satisfaga mis deseos. Pero mi deseo al orarte, es que su señoría satisfaga mis deseos de verte tal y como eres en realidad. Mejor vamos a cambiarlo acá. Pero mi intención al orarte es que tu señoría satisfaga mis deseos de verte tal y como eres en realidad. ¿Ya? El tema es de que en esta parte Daksha no está viendo a Vishnu. Él simplemente se ha sometido a austeridades, está meditando y después ofrece oraciones, pero él no está viendo a Dios. Justo cuando él termina sus oraciones es donde aparece Dios. Por eso tiene que haber ahí una música celestial. La suprema persona de Dios se sintió muy complacido y ahí fue donde se manifiesta. Después de que acá se describe todo este párrafo, en todo este párrafo se describe en qué forma se manifiesta el señor Vishnu. ¿Ya? Entonces Daksha ofrece reverencias y Daksha ofrece reverencias y después hay una especie de destello de luz, o se puede decir de que Daksha experimenta con sus sentidos mucho placer espiritual, y fue tanto su placer de que sintió un nudo en la garganta y no puede decir nada. Pero como Dios le sabe todo, dijo lo siguiente: estas palabras, tú deseas el beneficio de todas las entes vivientes y ese es también mi deseo. Estas son las palabras de Vishnu. ¿Ya? Como Daksha no sabía qué decir, o sea, sí sabía qué decir, pero simplemente no podía. Entonces Vishnu le dice: yo ya sé lo que tú piensas y yo sé que tú quieres poblar el universo, así que voy a darte una mujer para que puedas engendrar tantos hijos como sea posible. ¿Ya? Entonces más o menos es así esta parte que lo llamé bendición divina. Ahora vamos al siguiente: el Padre verdadero. Ya. En esta parte
Daksha llega a tener 10.000 hijos. Tenía una buena esposa, entonces llegó a engendrar 10.000 hijos. Solamente eso era posible en estratos de vida superior. Tener 10.000 hijos sí es posible, ¿ya? Y en estratos de vida superior. Entonces este personaje llamado Daksha llegó a tener 10.000 hijos. Pero considerando que una persona antes de casarse, primero tiene que conocer, tiene que tener una realización espiritual. Es por esa razón que les manda a los hijos a la naturaleza, al oeste. Entonces cuando dice acá, Daksha les mandó al oeste a realizar austeridades en un lugar sagrado. Y aquí comienza, pones una música de naturaleza, tal vez de arroyos, de pajaritos. Allí se bañaron en sus aguas y se sometieron a penitencias. Ya, este escenario, a partir de aquí, se puede decir que el escenario es en el bosque, es en la naturaleza. Ya, entonces ahí estaban sometiéndose a austeridades. Y mientras estos jóvenes estaban sometiendo a austeridades, un día el gran sabio Narada Muni vio a aquellos muchachos. Resulta que como estos personajes eran tan disciplinados, eran tan buenos, Narada Muni los vio y dijo, estas personas tienen que liberarse. Entonces Narada Muni se acerca a los muchachos y les dijo, entonces en realidad en el Bhagavatam, esta parte, que son las palabras de Narada Muni, lo dice en una manera de acertijo, no le dice, no les habla de manera explícita, ¿ya? Pero para que todo el mundo pueda entender qué fue lo que quiso decir Narada Muni, estoy poniendo ahí la interpretación del acertijo que da Srila Prabhupada. Srila Prabhupada logra interpretar todo el acertijo de Narada Muni. Y estoy poniendo aquí un, un resumen de todo el acertijo, la forma de prédica que hizo Narada Muni a aquellos jóvenes. Eso quiere decir que esos jóvenes eran también muy inteligentes. Pudieron descifrar el acertijo de Narada Muni. Entonces ahí tienes la explicación. Y después de escuchar toda la explicación de Narada Muni, los hijos de Daksha quedaron firmemente establecidos y tomaron la orden de vida de renuncia y desobedecieron la orden de su padre, que era casarse y tener hijos. Entonces acá los jóvenes deciden abandonar la vida, como se dice, las ideas. Ellos pensaban, después de hacer austeridades, ellos iban a casarse y iban a tener hijos, pero decidieron que ya no. Decidieron abandonar esos deseos y simplemente dedicar su vida a la autorrealización. Entonces, como los hijos parten, ya no iban a hacer caso a Daksha, debe comenzar una música triste. Porque Daksha pues, se siente triste. Daksha, al recibir la noticia del propio Narada Muni, comenzó a lamentarse por perder a sus hijos. Entonces, todo este párrafo puede decirse que es una música triste, ¿ya? Porque Daksha recibe la noticia. Después, bueno, hasta cierta parte nomás es música triste. Porque acá dice, en su ánimo de seguir aumentando, o sea, hasta acá nomás sería música triste. Porque dice, sin embargo, en su ánimo de seguir aumentando la población, Daksha, se refiere aquí a Daksha, tuvo 1.000 hijos más y les ordenó que se marcharan al mismo lugar sagrado donde sus hermanos habían alcanzado la perfección. Entonces, la música triste es hasta acá. Luego, Daksha sigue engendrando más hijos, pero ya no 10.000, sino solamente 1.000 hijos. Y de nuevo se repite la historia, porque Narada Muni habían alcanzado la perfección. Y se puede decir aquí, puedes aumentar aquí sonido de naturaleza. También es sonido de naturaleza, porque esto en realidad este tema ocurre en el campo, ¿ya? Sonido de naturaleza. Narada Muni vio que los hijos de Daksha eran muy cualificados y llenos de compasión se dirigió a ellos con palabras enigmáticas, tal como había hecho con sus otros hermanos, y también agregó diciendo, bueno,
Puede que la introducción acá tal vez sea sonidos de la naturaleza, pero en la medida que ya vas avanzando, ya pues puedes quitar, ¿no? Esa parte de sonido de naturaleza. Y también agregó diciendo, aquí ya Narada Muni se explica de que dio el mismo discurso a los hijos de Daksha, pero les agregó un párrafo más y les dijo que todo hermano menor tiene que seguir los pasos de los hermanos mayores. De este modo, los hijos de Daksha siguieron las instrucciones de Narada Muni y se empeñaron en el cultivo de conciencia de Krishna, dejando de lado las órdenes de su padre. Entonces así fue como Narada Muni predica y lleva a la renunciación a los dos grupos de hijos de Daksha, ¿ya? Ten en cuenta que el escenario donde están los hijos era de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, básicamente para que entiendas cuál es el contexto de todo esto, ahora vamos al siguiente. La ofensa a Narada Muni. En esta parte, pues Daksha se amargó. Esa misma voz que tal vez utilizó para maldecir a Shiva, tal vez puedes utilizarlo acá, donde dice, Daksha comenzó a ver malos augurios y se enteró que sus hijos habían abandonado este mundo para ocuparse en el servicio devocional. Entonces acá, pues desde acá ya puede ya comenzar la música de algo malo, de maldiciones o cosas así. Yo lo puse acá, pero puede ser al inicio tal vez. Entonces aquí ya comienza todo ya. Él se enfureció mucho y acá comienza toda la maldición. No es una maldición en sí, sino que Daksha se encuentra amargo y comienza a insultar a Narada Muni. Comienza a decir que eres la personificación del pecado, has descarriado a mis hijos, has hecho que se vaya, eres un sinvergüenza y te maldigo. ¿Ya? Entonces se puede decir que Daksha tiene el mismo tono que, que utilizó cuando maldijo a Shiva en el episodio pasado. Entonces simplemente Narada Muni hizo una respuesta. Solamente dijo, sí, lo que has dicho está bien, acepto la maldición. Ya, acepto la maldición. En esta parte, lógicamente ya no existe música de maldición ni nada de eso. En esta parte ya es una explicación del narrador, donde él tiene que explicar de que en realidad Narada Muni escuchó todas estas palabras solamente para que Daksha pueda darse cuenta que cometió un error y se rectifica. Y después, Daksha, con el propósito de continuar con su misión de poblar el universo, tuvo 60 hijas y esta ya es una parte final nada más, de cómo se solucionó el problema. ¿Ya? Entonces ahora repasando, primero fue una introducción, luego Daksha se retira a meditar, luego aparece la Suprema Personalidad de Dios con su música celestial, un destello de luz porque Daksha se llena de placer, Daksha no puede hablar debido a la emoción y tienes aquí las palabras de Vishnu, donde le da la bendición. En el Padre verdadero, Daksha manda a sus hijos a la naturaleza para que hagan penitencias. Narada Muni va, les da, como se dice, unas instrucciones enigmáticas. Los hijos entienden y se van. Entonces Daksha se pone triste y de manera inmediata comienza su siguiente proyecto de tener 1000 hijos más. Y aquí se repite la misma historia. ¿Ya? Narada Muni llega, los convierte, ¿ya? La misma historia. Ofensa a Narada Muni. Aquí comienza la música de maldición. Daksha se pone iracundo y maldice a Narada Muni. Narada Muni lo acepta. Solamente, y aquí comienza la explicación, de que Narada Muni lo acepta solamente con la intención de que Daksha recapacite. Y aquí la historia final. Bueno, pues Gabriel, ¿qué cosa me dices? Este sería el episodio 13. Ya los personajes están claros. La voz de Daksha. Tienes acá dos Dakshas. Tienes a la voz que ofrece. Aquí tienes una pequeña parte de la voz.
es una voz en bondad, pero luego cuando maldice ya es una voz de malo, así como en el episodio pasado, ¿ya? Bueno, Daksha ya se tiene definido quién es la voz de Vishnu, bueno, ahí lo hace tu papá siempre, y la voz de Narada Muni, ya tú siempre has hecho la voz de Narada Muni, lo haces, y lo demás ya es ya está claro. Bueno, pues yo creo que este episodio no hay problemas en lo que respecta a las voces y lo sigues haciendo nomás. Ok, Gabriel, cualquier cosa me avisas. Haribol.